Bueno, se materializó lo que ya se venía comentando hace algunos días. Cambios en el gabinete. ¿Quiénes han sido los nuevos rostros en el gabinete liderado por Gustavo Adriancén? Vamos a verlo de inmediato. Este es el momento en el que se realizó la juramentación al promediar el mediodía. Y ahí están algunos de los ministros desfilando el día de hoy que han tomado juramento. Son 4 cambios. Fabricio Valencia, que va a la cartera de Cultura en reemplazo de Leslie Urteaga. Está también Durich Wittenbury. Ahí están los 4 rostros para que usted se vaya familiarizando con ellos. Fabricio Valencia, que está al lado izquierdo, va al Ministerio de Cultura. Durich Wittenbury al Ministerio de Vivienda, en reemplazo de Jania Pérez de Cuellar. Entra ahora Desilú León a la cartera de Comercio Exterior y Turismo, en reemplazo de Elizabeth Galdó. Y también estará Elmer Schalder, en reemplazo de Javier González Olaechea, a la cartera al Ministerio de Relaciones Exteriores. Él será el nuevo canciller. Y claro, le decía, la permanencia de los ministros más cuestionados en el gabinete está asegurada. El ministro Santibáñez en el Interior se queda. El ministro César Vázquez de Salud se queda. El ministro de Educación, Morgan Quero, se queda. Y el ministro de Agricultura, Ángel Manero, también se queda. Todo esto vamos a hablar hoy en el programa con Víctor Andrés García Belaúnde, excongresista que ya está con nosotros en estudios. Gracias por estar aquí, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué le parecen los cambios? ¿Algo importante? ¿Algo destacable? Bueno, han salido los que pudieron haberse quedado y se han quedado los que pudieron haber salido, ¿no? Lo que esperábamos. Así es. Yo creo que esto ha sido parece un psicosocial, ¿no? Para distraer a la gente y que se olviden que el señor Arista está con un déficit fiscal de 4% inédito en el Perú en los últimos 20 años, con una deuda tremenda, gastos tremendos, el presupuesto ha aumentado de una manera exagerada. El señor ministro del Interior, que es impresentable, que todos saben que ha sido puesto ahí para limpiar a un sector de la policía que no es tan fiel y leal, entre comillas, al gobierno, y que allanó la casa del presidente y que está atrás de Boluarte y que no está atrás, por supuesto, de Cerrón. Entonces, todo eso me hace pensar de que ha sido casi un psicosocial para que nos distraigamos todos, comentemos todos lo que está pasando y no cambiar nada. Y no cambiar nada. Bueno, que es lo que se esperaba también un poco, ¿no? Algunos fijos como Santibáñez, que no iba a ser cambiado, que se iba a mantener en el gabinete, pero de los nuevos rostros ha llamado la atención, por ejemplo, la presencia de Durich Wittenbury, hombre clave. Que está cuestionado, muy cuestionado. Exacto, porque es hombre clave de Heiner Alvarado, que ha sido ministro de Pedro Castillo, y que él mismo ha declarado ante la Fiscalía que Heiner Alvarado, le decía, contrata a estas personas que envía Sada Goray. ¿Por qué Dina Boluarte lo convoca? Porque es parte de la cuota de poder de Perú Libre. Es la cuota de poder. O sea, es la continuación del casillismo. Pero es que la señora Boluarte no se ha desligado totalmente del señor Castillo. Sigue trabajando con ellos y sigue teniendo puente con ellos. No hará todo lo que quiera Castillo, todo lo que debería hacer Castillo, pero sigue siendo castillista finalmente, ¿no? Pero si fuera así como usted lo dice, tendríamos que tener un Congreso mucho más fiscalizador como lo tuvimos con Castillo, ¿no le parece? Bueno, pero el Congreso, pues así es que Castillo era la cabeza visible, digamos, ¿no? Y la Boluarte se ha entregado a ellos totalmente, ¿no? Entonces, ellos quieren hacer la distinción. A Castillo le presentaron, creo que 3 mociones de vacancia y a Boluarte ninguna. Y además, a la señora Boluarte hay que recordar que el Congreso la salvó de una acusación muy grave. Y la salvó para dejarla que suba al poder. Así que hay una complicidad ahí, hay una cohabitación que no se va a romper fácilmente, claro, ¿no? Es la respuesta además o la evidencia de que César Vázquez, ministro de Salud, que es la cuota de APP, se mantenga en el gabinete. Así es, todo se va a mantener igual. O sea, ellos tienen lazos y puentes con algunas bancadas que sostienen al régimen, es verdad, ¿no? Otro de los ministros que ha ingresado y que también ha llamado la atención es Fabricio Valencia de Cultura, porque es abogado de la Orden Franciscana, que ha puesto una denuncia, ha demandado al propio Ministerio de Cultura, que ahora él representa, y bueno, a la Municipalidad de Lima. ¿Cómo alguien que demanda al ministerio que ahora él representa está ahí? Eso no se puede aceptar, eso no se puede aceptar, eso hay que ser rigurosos con eso, ¿no? Tú no puedes ser parte del Estado si tienes un juicio con el Estado, y menos siendo un ministro que es jefe de un sector. Eso le hace un daño tremendo a las partes y al país.
a la democracia, a la presidenta, al gobierno. Eso no se puede aceptar. Como si mañana pues hagamos ministro de Justicia a un abogado de Odebrecht, o a un miembro de Odebrecht, claro, o a un miembro del Club de los Constructores, que lo pongamos en el Ministerio de Transportes. Eso no se puede ni aceptar. Ya, pero a la presidenta y al gobierno claramente eso no le interesa, porque con un mínimo de buscar, de investigar, eso salta. Por eso es que en una encuesta que va a salir mañana pasado seguramente, la presidenta tiene un reconocimiento de 2%. 2% de aprobación. De aprobación, 2%. Y el Congreso, 1%. Eso no es O sea, nada. que es en realidad, si hablamos del margen de error, estamos hablando de 0%. Claro. Entonces, eso es lo que han logrado. Una caída estrepitosa de la popularidad, del reconocimiento, del respeto, de la consideración y de la credibilidad que tienen ante el pueblo, y siguen gobernando de esa manera. Ya, como están en el suelo, en el piso, yo diría que hasta en el sótano, entonces ya no les importa absolutamente nada. Da igual. Da igual. Entonces, porque saben que no van a recuperar nada en el tiempo que les queda. ¿Con qué criterios hacen estos cambios entonces? Distraer. Y amarrarse con algunos amigos, ¿no? En el caso de Santibáñez es clarísimo. Santibáñez no va a agarrar a Cerrón. Mientras dure este gobierno, Cerrón estará gozando de buena salud en cualquier lugar del Perú o fuera del Perú. No lo van a coger porque sabe demasiado. Y hay que perseguir a las personas que evidentemente han querido tocar la figura presidencial o de la familia del presidente. Hay que recordar que acá, y esto no es que yo lo apruebe, a mí me parece espantosamente malo, pero en fin, acá no se ha allanado la casa de Barata, pero se ha llenado la casa de la presidenta de la República. Eso sí me parece espantosamente malo, ¿no? No se ha llenado la casa de la presidenta de la República y no se ha llenado la casa de Barata. No se le ha roto la puerta a Barata para entrar a su casa, ni se ha llenado sus oficinas. Entonces, el mundo al revés. Es decir, para unos todo y para los enemigos la ley dura y drástica, ¿no? Bueno, es que la justicia se ha politizado muchísimo y desde hace muchos años en el país, lamentablemente. Otro de los cambios que ha llamado la atención ha sido la salida del canciller González Olaechea, ¿no? Por varias cosas, entre ellas porque estamos cerca que se realice la cumbre de la PEC. El ministro ya ha realizado varias visitas, incluso ha viajado a China también con la presidenta, a invitar al presidente ha bajado Xi a Jinping. China con la presidenta y creo que después o antes, también solo. También. O sea, ¿Ha sido un error? Eso creo que ha sido un gravísimo error. Yo entiendo que los cancilleres, además, el jefe del sector en realidad de la Cancillería no es el canciller mismo, sino es la presidenta de la República, que es la jefa que maneja las relaciones externas de acuerdo a la Constitución. No es lo mismo un ministro que maneja un sector que el canciller que no maneja su sector, sino que depende directamente de la presidenta de la República, porque la política exterior la fija la presidenta de la República. Entonces aquí yo creo que pueden haber unas discrepancias, porque en el caso de Venezuela, la señora Boluarte no ha dicho nada, ni siquiera en Twitter. Y todo lo ha hecho, lo ha dicho el señor ministro de Relaciones Exteriores, y quizás ahí puede haberse excedido a los ojos del propio gobierno. Pero por lo más ha tenido una actitud interesante, valiente, y ha hecho prevalecer la imagen y la figura del Perú. Ahora bien, en este caso, si él estaba preparando, iba a ser el hombre orquesta, el director de orquesta de la propia cumbre en noviembre, ¿cómo lo sacas? Y ya tenía contacto con todos los cancilleres que reportaban a sus presidentes que van a estar acá. Porque ya han venido delegaciones. Claro, han venido y están trabajando las delegaciones, ya están trabajando todo lo que se va a aprobar desde hace meses. Están en Arequipa, están en Lima, están en Trujillo. Sí, claro. Entonces, que él los recibe, él los atiende, él les pone todas las facilidades y resulta que él se va. Me parece, no sé, me parece que está muy mal la decisión tomada en este momento. ¿Qué le costaba esperar a diciembre? ¿Qué le costaba esperar a diciembre? ¿Es tan grave la crisis que ellos han causado o que este ministro pueda causar para que no lo dejen hasta diciembre? Me parece espantosamente mal, ¿no? Y claro, y lo que había trascendido también durante el día es que no le habían comunicado oportunamente su salida, porque además la carta de renuncia que él presenta llega 15 minutos antes de que dé inicio a la ceremonia de juramentación. Pues sí. Y no sé si se recuerda, pero la semana pasada, cuando ya se hablaba de cambios de gabinetes, incluso él figuraba en el bolo para reemplazar a Adrián Sen. Así es. Entonces, él se ha enterado 15 minutos antes
él se ha enterado de la juramentación, pero eso estaba decidido antes, porque Claro. nadie llama a un reemplazo de un ministro con 15 minutos de diferencia. O sea, solamente el ir de su oficina a Palacio se demora más de 15 minutos en el tráfico que en Lima. Claro. Y si lo hace a pie, igual se va a demorar. O sea, no. Esa es una decisión. Él se ha enterado a esa hora que ya no iba a ser ministro y ya se ha adelantado a renunciar para que no lo renuncie, para no sentirse maltratado. Pero habrá que ver qué dice mañana las resoluciones supremas de nombramientos y cese de los ministros para ver si se le agradecen los servicios prestados, que eso es muy importante, ¿no? Lo que se dice es que González Olaechea estaba opacando a la presidenta, que tenía mucho protagonismo y que al parecer eso no le gustaba a Dina Boluarte. Efectivamente a los presidentes no les gustan los ministros protagónicos, es cierto eso, ¿no? Pero Santibáñez no le parece un ministro protagónico. Negativamente protagónico. Pero protagónico, negativamente ¿no? protagónico. Y así espero quizás quieren el protagonismo servil del primer ministro, no un protagonismo con cierta independencia, ¿no? Eso es lo que quizás puede haber pasado, evidentemente puede haber pasado así. Eso. Ahora, pero es evidente que con el nuevo ingreso del canciller Schialler cambia la política exterior del país. ¿No? Tenemos sus declaraciones, si me permite, y vamos a comentar lo que ha dicho el día de hoy respecto a la situación de Venezuela. Mire, eso es un tema absolutamente delicado. Nuestra posición, la del Perú, es una posición firme, demócrata y a favor de que los problemas de Venezuela sean resueltos por los venezolanos. El detalle lo veremos después. Yo le agradezco muchísimo por esto. Ay, mire usted esa pregunta que me hace usted. No, mire, no, pero ni Jaime sabes. Bueno, eso contrasta, ¿no? Definitivamente con la postura que ha tenido González Olaechea, que ha sido firme contra Maduro. En cambio, él les dice a los venezolanos, ese es su problema. Lo grave en esto, y ojalá que haya hecho estas declaraciones pensando solamente en que efectivamente todos los peruanos, venezolanos, chilenos debemos resolver nuestros problemas solos, sin ayuda de nadie, es cierto. Pero, lógicamente, el contexto internacional tiene que tomar una posición también, no puede estar aislado, no somos países aislados, no somos países islas. Pero en fin, yo entiendo que ahí puede haber una segunda declaración que precise un poco lo que ha dicho al principio. Pero lo que se ve en las declaraciones que hemos escuchado es que la política exterior va a cambiar. Y eso es inaceptable. O sea, un país tiene una política exterior la misma durante todo su gobierno. Inclusive debería ser la misma durante varios gobiernos, durante varios años. Y hay políticas tradicionales, políticas exteriores tradicionales en el Perú o en Brasil o en otros países de los últimos 100 años. Entonces, me da la impresión de que parecería que hay un cambio, y ese cambio sí creo que nos haría muchísimo daño. Y él además es un político de carrera, ¿no? Tiene amplia trayectoria. Es un embajador de carrera y es un buen embajador, es un hombre acreditado, ¿no? Ha ascendido rápidamente, es un hombre preparado, ¿no? Entonces, me llama la atención a mí también lo que ha dicho, ¿no? Ya. Salvo que falte una segunda parte, una segunda precisión. Porque no ha sido muy diplomática, ¿no? Sí, su declaración, además, sobre ese salvo que tema. esté sorprendido que lo han llamado a última hora y no sabe lo que está pasando, no lo sé. Pero debería Difícil, saberlo, ¿no? Siendo un diplomático profesional. Claro que sí. Se lo consultamos, de hecho, al ex canciller Rodríguez Mackay, que fue canciller también durante el gobierno de Pedro Castillo, sobre ese cambio. Esto fue lo que nos dijo. Yo me imagino que debe haber sido producto de que su primer contacto con la prensa, en todo caso, estamos esperando una suerte de desarrollo, casi como explicación de motivos de sus primeras palabras, para que nos explique, digamos, cuál es su percepción real sobre la gravedad de la situación al interior de Venezuela. Prácticamente ha sido sacado el canciller González Olaechea porque faltando 15 minutos presenta su carta de renuncia. Eso no es una renuncia, ¿no? Eso es, lo han sacado. Cuando se agudiza el problema de Venezuela, recién lo hace. Y hay que decirlo, tuvo una participación con protagonismo. Ese protagonismo de pronto no ha gustado a algunos en el marco gubernamental, del gabinete, etc. Sí, bueno, hemos coincidido sin haberlo escuchado, ¿no? Sí. Yo creo que sí se entra a última hora. Normalmente lo que hacen los presidentes es llaman a los ministros y les anuncian que va a haber cambios y que requieren de su
colaboración, de su renuncia para poder hacer cambios, ¿no? Ahí son conversaciones que se llevan a cabo 1 o 2 días antes, o inclusive más días antes, para que se prepare la transición, porque siempre en cada despacho hay una etapa de transición, de cambiar papeles, órdenes, firmar decretos que están por ser firmados y redactados pero no firmados, etcétera. O sea, hay siempre una comunicación, hay un puente. Aquí no había nada de eso. Y eso sí le hace daño al país y le hace daño a la presidenta, ¿no? Bueno, pero eso se venía comentando desde hace varios días atrás. Probablemente eso haya habido. Lo que ha trascendido también es que algunos cambios, porque se hablaba de más de 4, no habrían pasado el filtro del señor Adriancén, de la presidenta, para finalmente ocupar un cargo en el gabinete. Pero es que no hay que darle mucha importancia. Es que la señora Boluarte, como no conoce estas cosas, quizás piensa que el jefe de gobierno es Adriancén y no ella. Ella es jefa de gobierno, ella decide, ella nombra y remueve a todos los ministros sin expresar causa alguna, simplemente porque creen que no están bien en sus funciones y los cambia. No tiene por qué dar explicaciones, pero hay formas de hacerlo. De acuerdo. Y aquí no he hecho las formas, porque en el caso de la señora Pérez de Cuéllar, lo que ha hecho ella es leer una carta a la prensa y firmarla. O sea, que le está leyendo a la prensa y también a la presidenta, porque si la está firmando significa que no la ha recibido la presidenta, porque no va a recibir una carta sin firmar. ¿Usted había visto algo así, un gesto así? Nunca. Para mí es una cosa inédita. ¿Y qué le dice esto como político? O sea, el hecho que, como dice la ministra, lea su carta, la firme. Mire, ahí mismo. Hay dictadores que han actuado sacando a sus ministros de una manera rápida y violenta. El caso de Perón, el caso de Pérez Jiménez, el caso de Franco, por ejemplo, que conoce 40 años en España, escribía una carta al ministro, se lo entregaba a un motociclista de Palacio del Pardo, y el motociclista iba a la casa del ministro. Cuando el ministro veía que el motociclista del Palacio del Pardo llegaba, dije, ya me voy. Ya me voy. Pero la recibía una carta muy amable, bueno, y la aceptaba y ya sabía que se a partir guardaban de ahí, las formas. Así es. Pero aún así los dictadores más feroces guardan las formas. Aquí no se guarda ninguna forma. Sí, claro, porque además Jania Pérez de Cuéllar ha estado desde el día 1 de que Dina Boluarte ha entrado al gabinete. Con ella entró. Ha entrado, exacto, efectivamente. Era una persona cercana, la ha defendido en todo. Y la ha defendido en todo. Y ahora la sacan aparentemente de una manera poco elegante, por decirlo. Sí, dijo que había comprado relojes falsos en la China. Sí, claro, por eso digo, la ha defendido, pero en todo, ¿no? Así. Hasta diciendo cosas Sí, yo creo absurdas. que las formas han fracasado. Y sobre todo el agradecimiento. Finalmente, los presidentes deben agradecer siempre a los ministros, porque los ministros finalmente responden ante la prensa, ante el Congreso, por los actos del presidente, ¿no? Ellos son los que responden. El presidente de la República tiene un blindaje especial. Los ministros, su blindaje es mucho menor, más pequeño, pero el ministro, al firmar un decreto, está asumiendo responsabilidades del presidente de la República como si fuesen propias. Y eso es lo que ella no se ha dado cuenta. ¿A usted le sorprende que el señor Santibáñez se haya quedado? Bueno, no me sorprende porque no acabó con su trabajo. El trabajo es limpiar. Ah, de acuerdo. Limpiar de los señores que persiguen a la familia presidencial. Así que aún no ha acabado, parece. No ha disuelto el DIVIAC todavía, no ha sacado acolchado, no ha sacado eso. Entonces todavía le falta tiempo. Claro, porque no claro, según lo que ha trascendido en los audios, por mal que él niegue su voz, es que tiene que cerrar la DIVIAC, tiene que seguir protegiendo Palacio a Cerrón. La inseguridad, eso es un tema menor, aparentemente. Además, el abrazo lo dice todo. Eso, es un abrazo efusivo, es un abrazo, pero ni siquiera ese abrazo se lo dan los jugadores cuando meten gol en la cancha. Y ayer Dina Boluarte decía que la critican por dar abrazos efusivos cuando ella está respaldando a los ministros que están haciendo bien su trabajo. O sea, ¿en qué mundo está viviendo la presidenta? Pero no tiene por qué abrazarlos, va a tener un apretón de manos o decirlo públicamente que los apoye y se acabó. Pero ese abrazo ni siquiera he visto un abrazo de cuando abrazan a Pablo Guerrero cuando mete un gol. Ni siquiera he visto. No, y además que la presidenta dice, a ver, yo abrazo a los ministros que están haciendo un buen trabajo. O sea, los demás están haciendo un pésimo trabajo, porque solo lo abraza él. Abrazaba a uno, que abrace a todos, abrace a alguien más abrazará, supongo yo, alguien más. Si son 19 abrazos, 18, 17, 10, 15, no sé, 5. Pero uno solo está haciendo una distinción odiosa, ¿no? Sí, claro. Bueno, si también le manda flores, le regala flores, ¿no? Claro, y el señor Santibáñez está enfrascado en una pelea abierta con el fiscal de la Nación, ahora también contra la prensa, va a denunciar a varios periodistas, y en medio de esto los ciudadanos
que están a merced de la inseguridad. Ahora no solo hay que pagar para trabajar, ¿no?, los cupos, sino ahora hay que pagar para vivir. Eso es lo que está pasando en Trujillo, sí, que están extorsionando a la gente por vivir. Me pagas 40 soles simplemente por vivir acá. Talía Rosales, si me permite, ha preparado una nota sobre ese recuento de lo que estamos viviendo y el enfrentamiento en el que está el ministro del Interior. Vamos a verla a continuación. Por Dios, por la patria y por la familia policial. Sí, juro. Está a punto de cumplir 4 meses en el cargo, pero cada minuto la criminalidad nos desborda. Y a pesar de los graves cuestionamientos en su contra, la presidenta le renueva su confianza una y otra vez y no escatima en abrazos y elogios. Gracias, ministro, por tomar esta iniciativa de ponerle fuerza y firmeza contra la delincuencia. Sin embargo, para muchos, Juan José Santibáñez Antúnez ha logrado marcar un precedente no necesariamente beneficioso en el Ministerio del Interior. Lo que produce es una crisis institucional. Se ha peleado con el sector de la policía, más conocido como incorruptible, como el sector de la policía que justamente está tras los casos de corrupción. Se ha peleado con el Ministerio Público, se ha peleado con analistas políticos, se ha peleado con periodistas, se ha peleado con quienes opinan en contra de lo que él pueda pensar. Y eso no es lo que corresponde para poder impulsar justamente una política integrada, conciliar los temas de tanto preventivos como operativos a favor de la seguridad. Y es que la gestión de Santibáñez no se ha caracterizado precisamente por tener una política conciliadora. Semanas atrás, el ministro de Dina Boluarte no tuvo mejor salida que responsabilizar al Poder Judicial por no poder capturar hasta ahora al prófugo Vladimir Cerrón. Y nosotros ya hemos tenido, como usted mismo lo ha referido, un operativo policial en donde hemos estado muy cerca de su captura. En esta oportunidad lo que ocurrió fue que nosotros, para ingresar a una propiedad, porque estaba en una propiedad, se necesitaba la autorización judicial y el requerimiento fiscal se hizo, pero la resolución judicial demoró horas. Entonces, esas horas es tiempo vital para que una persona pueda o no eludir la acción de la justicia. No puede la incompetencia de otro sector atribuírselos a nosotros. Nosotros no capturamos personas. Eso quiero que sea claro. Una permanente confrontación de Juan José Santibáñez, que lejos de aplicar políticas drásticas contra la criminalidad, enfoca sus esfuerzos en defender a Dina Boluarte, su entorno más cercano, y defenderse del paquete de audios que se le atribuye y que revelaría que la presidenta Boluarte le pidió cerrar la DIVIAC. Nosotros estamos negando absolutamente todo el tema. Mis abogados ya están haciéndose cargo de la situación y, como he referido, yo voy a tomar, como ya he tomado acciones legales en la semana, contra los medios de comunicación que han relacionado mi imagen con en este caso, con los audios. Quien también fue aludido por Santibáñez es el interino fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena. Está desinformando. He mencionado ese decreto legislativo 1585. ¿Quién lo expidió? El Poder Ejecutivo. Hay un acuerdo plenario que también varía o en todo caso interpreta las normas para este tipo de medidas. Para el ministro del Interior, todas las instituciones tienen responsabilidad en esta crisis de inseguridad, menos el sector que él seguirá encabezando tras habérsele renovado la confianza para seguir formando parte del gabinete Adriancén. Ha habido frases de más, de uno y otro lado. Y lo que el país no necesita es más cachacán, necesita más integración interinstitucional para luchar contra un flagelo que por ahora nos viene ganando la batalla. La presencia del ministro se ha convertido en un problema para el gobierno. Hoy el ministro Santibáñez, que es un hombre competente, diligente, digamos, valioso, pero que en estos momentos es más un pasivo que un activo del gobierno, ¿no?
Es en este contexto que el congresista Wilson Soto decidió solicitarle al Ejecutivo, al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa declarar en estado de emergencia Lima Metropolitana. Esto es lo que defiende Dina Boluarte, esto es lo que felicita, lo que abraza y lo que nos hace creer que todo está yendo bien. Sí, claro, pues no, ella quiere, evidentemente necesita algún tipo de trabajo, digamos, no abierto, solapado y clandestino y sucio quizás, en el ministerio que tiene que hacer Santibáñez, porque es absurdo que con todos los antecedentes que él tiene y con todas las cosas que hace y con el peritaje del audio que aún no sale, ese peritaje es ese de 1 hora, en 2 horas, están de repente como Maduro esperando fabricar las actas, ¿no? Están esperando fabricar un perito o comprar un perito que pueda certificar que ese no es su voz, pero todo hace pensar que ha sido nombrado ad hoc para hacer un trabajo de cirugía maligna para poder extirpar una serie de tumores que hay en el ministerio que perjudican directamente a la primera dama, ¿no? Y a su familia. O sea que la única seguridad que le interesa a la presidenta Dina Boluarte es la suya propia. Nada más, está preocupada en lo que le va a pasar a ella después, en lo que le están haciendo ahora, está preocupada de que pueda caer Cerrón y que pueda contar todo, está preocupada de una serie de su hermano, que, bueno, lástima, pues que tiene un hermano que se mete en cosas del gobierno, que no debería estar metido allí. Que es el que más influye en ella, Que ¿no? es el que más influye en ella lo ha debido separar el primer día que llegó al gobierno. Eso es lo que haría cualquier político inteligente o razonable, o no. Es decir, a la familia se la aleja del gobierno, se la aleja del poder, porque siempre hay alguien pues que quiere aprovecharse de él, consciente o inconscientemente. Entonces hay que alejar a la familia del poder. Pero este señor tiene mucha influencia en ella, maneja casi lo que ella dice y hace, y por lo tanto la influencia es terrible en el gobierno y eso además lo vincula con actos legales, ¿no? Claro, y lo ha tenido además el 28 de julio en Palacio de Gobierno en el palco, como diciendo, en el Congreso, como diciendo, él está aquí. O sea, se ríe de Fíjense. eso. O sea, lo que ella debe hacer es una cosa elemental. Si tanto hablan de mi hermano, por lo menos no lo muestro. Pero ella no, ella lo muestra, pero orgullosa de lo que está haciendo, ¿no? Otro de los ministros que se ha quedado es el ministro Morgan Quero de Educación, que también está bastante cuestionado, no solo desde hace varios meses por las frases nefastas que tuvo, calificando de prácticas culturales a violaciones a menores. Ayer también ha salido a decir el ministro Quero que los docentes del Perú están muy bien pagados, están muy bien remunerados, que son los terceros mejores pagados de Latinoamérica. Fíjese, vamos a escucharlo. Hoy el Perú tiene los mejores maestros, mejor pagados en toda América Latina. Estamos en el 3er lugar y eso es algo que tiene que ver con ese reconocimiento, ese amor por los maestros de corazón comprometidos con ustedes, queridos jóvenes. Y también tenemos un rumbo educativo que se expresa. Todos los que están ahí escuchando. Yo creo que se ha equivocado. Yo creo que es en el 3er lugar empezando por atrás, sí, empezando por la cola. Porque, a ver, es muy sencillo que mañana empiezan a buscar a algunos periodistas inteligentes que tenemos en el Perú cuánto gana cada maestro en cada país. Lo hemos hecho, y no nos ha costado tanto trabajo. Yo no sé de dónde sacó el ministro. Y se lo van a desmentir en 2 minutos, porque eso no es cierto. Vamos a desmentirlo justamente. Tenemos la información que usted nos comenta. Fíjese, esos son el top en América. A la cabeza está Chile. Las cifras están en dólares. Ganan más o menos entre 2.131, 3.945 dólares por mes. Le sigue Costa Rica, 2.050 a 3.221 por mes. En tercer lugar no está Perú. En tercer lugar está Brasil, con 1.250 a 2.500 dólares por mes. Ese es el saldo promedio de los profesores. En Uruguay, de 1.083 a 1.667. Le sigue México en quinto lugar, 1.000 a 1.500 por mes. Perú no figura, Perú está más atrás, ahí está, viene Colombia, de 750 a 1.292. Yo creo que se ha equivocado, le han dado el informe al revés. Y ahí está Perú, 708 a 1.167 dólares por mes, abajo nada más Argentina, Ecuador y Venezuela. Pero y algo grave, en algunos países que están ahí, el ingreso mínimo es muy parecido al Perú. Por ejemplo, el ingreso mínimo de Brasil
es muy parecido al Perú, $280 más o menos, el Perú creo que está en 250 por ahí. Es muy parecido. Sin embargo, ahí vemos que el maestro gana el doble que en el Perú. Más, claro. Mucho más del doble en el Perú. O sea, eso significa que está totalmente despistado el ministro. Pero, a ver, ¿de dónde ha sacado esas cifras? Un poco de sentido común, además, ¿no? O sea, ¿en qué realidad está? Que permite que maestros que han sido jalados regresen a trabajar. Bueno, eso no es un orgullo, ¿no? Eso no es una buena señal, es una pésima señal. Bueno, pero claro, también el gobierno hace poco de desligarse de ese tipo de declaraciones. Hoy, por ejemplo, quisimos buscar al ministro para que nos aclare, nos diga de dónde sacó esas cifras o a qué maestros está consultando, pero hoy no ha dado declaraciones. Debe estar hablando de algunos colegios privados muy caros que hay. Pero un porcentaje mínimo. A eso se puede referir. Claro, seguramente. A los maestros trilingües, cuatrilingües, seguramente, claro. ¿no? Otro de los ministros también cuestionados es el ministro de Agricultura, Ángel Manero, que ha tenido una serie de declaraciones sobre el hambre en el Perú, ¿no? Primero dijo que no había hambre, que se comía bien, luego dijo, no, perdón, soy yo el que no cena, ¿no? Entonces me confundí un poco. Y ayer ha dicho que los flojos, solo los flojos pasan hambre. Escúchenlo. Lo que tenemos que decir ahí es que en el Perú no se pasa hambre. Hasta en el último pueblo del Perú se come de manera contundente. Esas frases se nos van quedando en el inconsciente, sin duda, ¿no? Solo los flojos pasan hambre, el peruano no es flojo, en el Perú no hay hambre. Pero ciertamente dicho en una tribuna nacional suena terrible, suena poco empática, y ahí, sin duda, yo no soy confrontacional, me disculpo con todas las personas que se hayan podido sentir ofendidas con la frase. Mire, yo siempre hablo del sector rural. El sector rural, quien trabaja, no pasa hambre. Y ese es el mensaje que queremos dar. Una incapacidad absoluta de entender la realidad, de conocer su sector y de abordar un tema que es real, el hambre en el país. No, y la desnutrición, la falta de calorías. El 52% de los niños en el Perú le falta calorías. Ya, pero eso no lo va a abordar el ministro, porque para él no hay hambre. Y hay que ir a la sierra para que darse cuenta de que hay campesinos que sí pasan hambre, a pesar de que son campesinos y trabajan en el campo. Flojos. Y no son flojos. Y sobre todo a partir de los 4.000 metros de altura. O sea, y en la selva. No, yo creo que el ministro está totalmente... Aquí mismo en Lima, ¿no? O sea, no hay que... Si no quiere viajar, ministro, salga un poquito nada más. No. ¿De dónde lo han sacado? Hay que decirle a la señora Adriancén y a la señora Dina que nos diga de dónde colecciona estos falsos ministros, estos mequetrefes de la política. O sea, que nos diga, por Dios, porque para buscarlos y ponerlos en una vitrina y en un museo, porque no es fácil encontrar gente tan despistada como esa. Más que despistada, ¿no? Porque realmente en ningún momento se dan cuenta, parece, de lo que han dicho, de lo que lo que tienen en sus manos, que es un cambio de políticas para beneficiar a la gente. O sea, eso no existe en este gobierno. Y el campo necesita ayuda, el campo necesita más trabajo, más seguridad. El gobierno del señor Lula, que es un gobierno de izquierda, está presentando 40 reformas para crear trabajo en Brasil, para fomentar el trabajo, promover el trabajo. El Perú nadie hace eso, y menos en la agricultura, que requiere de un incentivo para crear más trabajo del que además siempre da, pero necesita dar más trabajo sobre todo. ¿Usted cree que Adriancén debió haber salido del gabinete? Mire, pero es que, a ver, es una buena pregunta, pero... para poner a uno igual, que se quede. O peor, tal vez, ¿no? Porque, a ver, con lo que tenemos en el gabinete, vino Tarola y Adriancén ha sido un... Si hemos sacado a Cultura para que entre otros, si hemos sacado a alguien de Comercio Exterior para que entre otros, que son peores que los anteriores, la verdad que para eso mejor que no hagan nada. Y estamos dejando a unos que ya hemos visto solo en los últimos días las cosas que dicen, las cosas que piensan, lo poco que hacen por los ministerios que representan. Entonces, pero además es un gabinete a la medida, ¿no? Del gobierno. Hay que hacer un examen exacto del desempeño de estos ministros, del desempeño. Esto debería ser cosa del Congreso. El Congreso es una comisión de Agricultura. Deberían citarlo todos los días para que explique todos los días. Pero esas declaraciones las ha dado en el Congreso y nadie ha dicho, oye, hay que interpelarlo, hay que hacer algo, fiscalización, nada. Bueno, yo lo tendría en el Congreso sentado todo el día para que nos explique
todas las cosas que está haciendo y todas las cosas que no está haciendo en el sector, que es un sector que está muy abandonado, muy alejado de la mano del gobierno. Claro, pero es que si tenemos a un representante que piensa, en el Perú no hay hambre, no, perdón, es que yo no sé, no me consideren en las estadísticas, hace rato tendría que estar fuera. O sea, ¿qué se puede esperar de un representante así? Y además, entonces no sabe que hay una serie de programas de hambre cero. De repente no se ha enterado, no lo sabemos. Pero y además la pobreza ha aumentado en este gobierno. En este gobierno, exacto. ¿No? La pobreza hemos pasado de 24% a 31, 32, o sea, ha aumentado la pobreza. Entonces es lógico que aumente el hambre también. Y hay un amplio porcentaje que está en el limbo, que ante cualquier cosa cae también en pobreza. ¿Qué le interesa hoy a Dina Boluarte? ¿Cuál es su prioridad? Sobrevivir. Pero falta un montón para el 2026, bueno, ¿no? Pero se está manteniendo. Sobrevivir. Ella quería llegar el 28 de julio del 26. Porque como sea. Esa desconexión de la que hablamos de los ministros, la vemos también en la propia presidenta, ¿no? Yendo a abrazar, a felicitar, pintándonos como si estamos en un país hermoso, donde todo está funcionando bastante bien. Hoy mismo la veíamos bailando, ¿no? Entonces tenemos las imágenes, la veíamos bailando al mismo estilo de Alan García, dicho sea de paso. Vamos a verla. ¿Le parece? Con el Huequi bailar mejor. Yo creo que con el Huequi iba a dejar, ¿no? Con el Huequi se le veía entusiasmada, ¿no? Por la pareja. Aquí no, aquí es un movimiento frío, ¿no? Sin ningún tipo de armonía ni de gracia, ¿no? En cambio con el Huequi, no, el baile con el Huequi fue interesante. Claro, sí, de repente no es su género, ¿no? Sí. No se ha sentido muy cómoda, no se ha hallado muy cómoda la presidenta. Que dicho sea de paso, hoy el fiscal de la Nación ha hablado sobre esa investigación y ha dicho que la conclusión del Ministerio Público es que Dina Boluarte recibió joyas para beneficiar directamente a su Huequi. Sí, pues, bueno. No era lógico, no es el amor al chancho, ¿no? Sino la manteca. Bueno, la presidenta está en esto, ¿no? Bailando, está en otra. Ayer decía que el gobierno hace a palabras necias oídos sordos, que esa es la estrategia que aplica el gobierno. Literalmente lo dijo. Eso es lo que hacemos en el gobierno. Palabras necias, oídos sordos. Entonces, nada de lo que decimos, de lo que comentamos aquí a diario, le va a llegar. Yo entiendo que los gobiernos son... La oposición es muy crítica a los gobiernos de turno. Es normal, eso sucede en cualquier parte del mundo, lo estamos viendo en otros países también. La oposición suele ser dura con los gobiernos, más o menos dura, pero suele ser oposición. Pero acá la oposición no es, y básicamente viene del Congreso, que es el contrapeso del gobierno. Uno elige a un congresista, si es del partido de gobierno, para defender al gobierno en el Congreso, y si no lo es para fiscalizar al gobierno, porque el quien maneja el presupuesto, los 250.000 soles, millones de soles, no es pues cualquier persona, es el gobierno en su conjunto y hay que fiscalizarlo, el manejo del dinero. Pero entiendo que te van a criticar, pero lo que no entiendo es que no escuches a la crítica, que no te interese ver si lo que te dicen es cierto o es mentira, que no puedas examinar con seriedad si las críticas que vienen son verdaderas o falsas, son con mala o buena intención. Pero es lógico que el presidente de la República, yo lo he visto porque he trabajado directamente con el presidente de Lula durante 5 años, él cada crítica verificaba si era cierto o no era cierto. Y si el ministro era el responsable, le practicaba un jalón de orejas o lo sacaba. Claro. Eso hacía. Pero parecería que acá no interesa la opinión de las críticas, ni la opinión de nadie, ni las críticas de nadie. Simplemente ellos tienen su propia manera de actuar y así siguen hacia adelante sin escuchar a nadie. Son los oídos sordos de este gobierno. Además, totalmente alejados de la realidad, ¿no? Completamente. Aislados de la realidad. Completamente. Todos sin excepción. No quería dejar de comentar antes de finalizar que es
la primera presidenta mujer que tenemos, y tenemos un gabinete con apenas 2 mujeres, Sí, bueno. 2 ministras, ¿no? Bueno, es que la señora Boluarte parece que reemplazada. No quiere que la opaquen, no sé, la paridad aquí la no paridad existe, no existe. No existe. Pero en todo caso, lo importante es que haya gente de calidad, de mucha calidad, ya sea hombre, ya sea mujer. De acuerdo. Aquí vemos un gabinete muy débil, muy ¿De calidad? disminuido, ¿no? Nada. Y la calidad brilla por su ausencia. De acuerdo, muy bien. Gracias, congresista, por habernos acompañado esta noche. Muy gentil por haber estado aquí.